Damos la bienvenida al señor Carlos Bosch. Buenos días para todos. Siempre digo que es bueno volver a casa. Y primero agradecerle, Gabriel, a Vanessa, a mis compañeros de panel, al doctor Víctor, de la UEA y a ustedes. Hay unos temas muy importantes y es precisamente, el primero es la conciencia. La doctora Zuni nos estaba llevando estos temas, más que ser impositivos, la realidad, debemos tener una conciencia de la amenaza que hay allá afuera. O sea, la realidad es que tenemos un contexto muy volátil y en este momento todas esas amenazas que tenemos pueden terminar permeando a una empresa. Yo les quiero recordar que hace menos de 10 años el sector de la construcción, comenzó con un problema en una empresa, se presentó 15 días después otro, menos de un mes otro, y automáticamente todo el sector quedó en la vida. Y mire que todavía han pasado cuántos años y todavía no se ha podido recuperar. El sector de vigilancia y seguridad privada tiene una connotación distinta. Como siempre nos lo han dicho, nosotros somos transversales a todos los sectores económicos. De una u otra forma, más del 95% de los negocios, y hablar de las personas, en algún momento han utilizado un servicio de vigilancia y seguridad privada. Entonces, tenemos también unos factores que nos hacen especiales. Nosotros tenemos 13 servicios, tenemos una serie de actividades que también están autorizadas en los medios, que nos hacen realmente diferentes al resto de los gremios económicos. Entonces, vamos a revisar de dónde viene esto. Y no olvidemos que todo esto nos ha traído por tres elementos, tres situaciones. Dos son delitos, el tercero estamos esperando que sea conformado también como un delito, sea declarado como un delito, pero por ahora está en el análisis. Y el primero es el lavado de activos. Artículo 323 del Código Penal, modificado por la ley 40, el artículo 42 de la ley 1453. Este lavado de activos tiene 9 verbos rectores, es decir, acciones. Cuando ustedes vayan a hacer su identificación de riesgos, en esa columna que dice cómo me puede pasar, tengan en cuenta estos verbos rectores. El primero es el que adquiera, el que invierta, el que transforme, el que administre, el que conserve, el que resguarde, el que transporte, el que almacene o el que custodie. Entonces la pregunta es, dentro de mis servicios, ¿cuáles de esos aplicaría para esos verbos rectores? Todos. Entonces nos dice que sean con bienes de origen inmediato o inmediato y los delitos de, y tenemos 12 grandes delitos, pero al final son 64 delitos, fuentes de lavado de activos. ¿Qué significa? Que tengo que revisar dentro de esos 64 delitos fuentes, cuáles de esos delitos fuentes podrían aplicar a partir de nacer, cómo se puede dar, nos afectan en los servicios de vigilancia y seguridad privada. Entonces nos dicen, tenga en cuenta el tráfico de migrantes, la trata de personas, el secuestro extorsivo, la rebelión, la extorsión, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de armas, el tráfico de menores, la financiación del terrorismo, el tráfico de drogas, delitos contra el sistema financiero y delitos contra la administración pública. Una de las grandes debilidades que tenemos nosotros es, sabemos que hay 64 delitos fuertes, pero realmente los conocemos. Sabemos en qué consiste, por ejemplo, el delito de tráfico de migrantes. Sabemos en este momento cómo podría desarrollarse. Entonces, dentro de los planes de capacitación, hay que meter un componente de poder entender perfectamente cuál es el delito. Si nosotros no lo entendemos, podemos tenerlo al frente y nunca nos vamos a dar cuenta. Entonces, es importante que dentro de la parte de la recomendación número 1 del GAP, que habla precisamente del enfoque basado en los riesgos, lo primero que nos dice es identifique su riesgo, luego evalúelo
pero el más importante para poder aplicar controles es entienda el riesgo. ¿Qué quiere decir? Que a mayor riesgo, mayores controles. Entonces, ahí debo identificar el lavado de activos cuáles son realmente esos delitos que en ese momento podrían realmente materializarse a partir de acciones en nuestro servicio. La siguiente. Tenemos la financiación del terrorismo. Entonces, artículo 345, Código Penal, modificado por el artículo 16 de la ley 1453. Y aquí nos dice que quién, directa o indirectamente. Entonces, a diferencia del lavado de activos, que es único, porque yo soy el que lo hago, aquí yo puedo ser utilizado o puedo hacerlo para un beneficio de un tercero. Y nos dice que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie, promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga 13 verbos rectores. O sea, ¿cómo puedo yo terminar financiando el terrorismo? Ahí tienen 13 actuaciones. Colocábamos el ejemplo de la vez pasada que cuando me dicen vaya, págale a un fondo la extorsión, y entonces pásenme ahí la cuenta por debajo como si fuera un servicio de apoyo a la gerencia, resulta que yo estoy en este momento apoyando. ¿Para qué? Para que ese dinero termine en dónde. Porque miren, nos dice la ley que en este momento hay 4 formas de apoyar el terrorismo. Y es uno, grupos de delincuencia organizada. El grupo de delincuencia organizada todos los años sale precisamente a partir de las reuniones que tiene el Ministerio de Defensa con las diferentes organizaciones de investigación del Estado y nos comienzan a decir cuáles son organizaciones o grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley. Ya en este momento tienen armas, están tratando de ejercer un tema de control sobre territorios. Y mire que nos están hablando de segmentación. Por eso es importante cuando se habla de las jurisdicciones, saber exactamente dónde podemos encontrar estos grupos. Además nos dice grupos terroristas nacionales o extranjeros, para el caso colombiano, el Ejército de Liberación Nacional. Pero eso no quiere decir que es volado. Hemos escuchado que hay muchos que están rondando por acá cerquita. Y en cuanto son terroristas nacionales o extranjeros, estamos hablando de personas naturales. Entonces, no creamos que porque no llegó el frente X del Ejército de Liberación Nacional y entonces aparece una persona natural que va a entrar a ejercer ese puesto de que vengan y aporten o vengan y ayuden. Entonces, como fue con una persona natural, yo estoy por fuera. Automáticamente ahí está consagrado el cuarto punto. Entonces, miren cómo en este momento realmente hay que entender. No olviden que esto nos va a dar prisión de 13 a 22 años y una multa que va de 1.300 a 15.000 salarios. Es mucho más severo que el tema de lavado de activos. Sigamos. Entonces, para esto también tenemos algo nuevo. Este SARRAP 2.0 nos introduce en algo, que es que financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y entonces, ahora que vamos a ver, y nos dice, identifique los factores de riesgo, clasifíquelos, entonces vamos a tener factores de riesgo de lavado de activos, factores de riesgo de financiación del terrorismo y factores de riesgo de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ahí es donde nos está diciendo, organícelos. Y entonces nos dice que es todo acto, acciones, que provea fondos o utilice servicios financieros en todo o en parte de él. Miren que aquí nos dice 13, ya no acciones, sino la forma en que podría darse. Esto nos habla para la fabricación, para la adquisición, para la posesión, para el desarrollo, para la exportación, para el trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito, uso dual. ¿Para qué? Para propósitos ilegítimos en convenciones nacionales y obligaciones internacionales. Entonces nos habla que aquí se concentran armas de destrucción masiva como son armas nucleares, armas biológicas y armas químicas. Entonces, esto nos lleva a que vamos a tener que revisar en qué consisten todas esas armas. Es que aquí no nos están diciendo que nos van a armar una bomba atómica. Aquí nos están hablando de que donde utilicen una empresa
donde tengamos clientes, donde nosotros estamos prestando servicios que tal vez aquí en Colombia no tienen ese alcance, pero internacionalmente sí lo haga, ahí nos vamos a meter en un problema. Ya sabemos que tenemos 4 tipos de riesgos: riesgo legal, riesgo operacional, riesgo reputacional y riesgo de contagio. Y el contagio nos pega perfectamente. Entonces, cuando nos hablan de debida diligencia, precisamente a partir de los riesgos, es donde nosotros tenemos que identificar. Entonces, este tema del PADG, que hoy es FP, no se puede dejar a un lado. Entonces, cuando ustedes arman su matriz, debe quedar claro cómo usted también identificó factores de riesgo por los temas de proliferación de armas de destrucción masiva. Siguiente. Entonces, el SARLAF, como nos explicaba José David, está estructurado con 4 etapas y 6 elementos. Las 4 etapas es la columna vertebral de cómo vamos a desarrollarlo, y los elementos son el apoyo, la forma en que esas 4 etapas se puedan desarrollar. Entonces, la primera etapa nos dice: identifique los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces nos dice: 1, clasifique los factores de riesgo. Entonces, cuando nos dice clasifique los factores de riesgo, entonces acá nos dice: 1, lavado de activos; 2, financiación del terrorismo; 3, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces nos dice: identifique factores. Y entonces aquí nos habla de una figura nueva que se llama segmentación. Para las antiguas, para las empresas que tenían en la 08 la obligación de SARLAF, ellos ya manejaban una segmentación. En el CITLAB no la manejamos, pero ahora en el SARLAF 2.0 sí tenemos que comenzar a manejarla. Entonces, ¿cómo vamos a segmentarlo? Lo vamos a segmentar por las contrapartes. Entonces, venga, Carlos, ¿dónde encuentro yo ese tema de las contrapartes? La misma circular tiene un tercer punto, que es los términos. Refiéranse a los términos, no se pongan a buscar en Google, busquen en la misma circular y ahí van a encontrar los términos para que quede apropiadamente diseñado. Entonces nos van a decir que la contraparte es con cualquiera que nosotros podamos tener un tema contractual. Muy seguramente a los proveedores, muy seguramente a los clientes. Luego nos dice que también debemos tener en cuenta los servicios. ¿Cuáles son los servicios que yo presto? ¿Sí? ¿Cuáles son las modalidades que yo tengo y cuáles son en este momento las modalidades y los medios, gracias, y los medios que utilizamos? Entonces, imaginen la segmentación. Tenemos 13 servicios, 4 modalidades y los 9 medios. Entonces, miren cómo la segmentación debe ser muy juiciosa. Por eso les digo, el sector nuestro es asimétrico, diferente a otros sectores. Luego nos dice: tenga en cuenta el canal con el cual usted va a distribuir el producto. Hay canales que lo hacemos físico, hay canales que lo hacemos, por ejemplo, para el monitoreo de cámaras, monitoreos de sistemas de biovigilancia, sistemas de alerta, que lo hacemos a través de ¿qué? A través de medios tecnológicos. ¿Sí? Hoy en día tenemos presencialidad con asistencia, con apoyo de medios tecnológicos, por ejemplo, para capacitaciones. Entonces hay que saber cuál es el canal en el cual llevamos otro segmento, que es el producto. Y nos habla de la jurisdicción. La jurisdicción, dice, es donde nosotros aplicamos nuestra tarea. Como les explicaba, miren, el tema de financiación del terrorismo no es lo mismo prestar un servicio en Barranquilla que prestar en Arauca, o prestarlo en este momento en la Alta Guajira. Y entonces, son temas que dentro de la segmentación, aquí va a haber una tarea muy fuerte en esos temas. Carlos, yo ya traigo una matriz de riesgo, la base mía es la ISO 31000-2018. ¿Eso sirve? La respuesta es sí, porque es una metodología, que es lo que nos dice: establezco una metodología para identificar el riesgo. Pero mucho cuidado, la matriz que yo tengo no me sirve. Tiene que volverla a hacer para poder meter la estructuración donde esté la segmentación.
Por eso uno de los requisitos que piden para ser oficial de cumplimiento es que usted haya realizado un curso ¿de qué? De gestión de riesgos LAC. No es lo mismo hacer un curso de ISO 31000 2018 que hacer un curso de temas LAC. Son dos cosas diferentes. Entonces, para que te metas en la cabeza, porque ahorita va a salir cursos a diestra y siniestra de gestión de riesgo, y esos cursos de gestión de riesgos se quedan en la mitad. Nos van a enseñar una metodología, pero no nos van a enseñar a segmentar, y sobre todo algo muy importante, el que se deja dar ese curso debe tener claro cuáles son los servicios y cómo funciona la vigilancia y seguridad privada, porque no es lo mismo en el sector real, en el resto del sector real, para que lo tengan en cuenta. Además nos dice que en este momento, luego de clasificar los factores de riesgo, identifique riesgo por cada factor. ¿Qué significa? Si yo tengo un factor, debe haber un riesgo. No puede ser un solo factor con 20 riesgos, porque cada uno funciona distinto. Entonces, antiguamente nosotros cogíamos en nuestras matrices, colocábamos un solo riesgo y colocábamos como 20 elementos. No, cada uno debe trabajar individual, no puede ser unificado. Además nos dice que de esa clasificación de factores de riesgo establezca la metodología. Carlos, tiene que ser 31.000, ¿no? Normalmente uno termina haciendo híbridos. Uno puede meter cursos, puede meter AMER, puede meter diferentes métodos. El método, la circular, no le dice cuál es el método de los cursos. ¿Listo? Y luego nos dice que clasificados y segmentados los factores de riesgo, establezca condiciones de tiempo, modo y lugar donde se indique la relevancia y la prioridad con la cual se deben ejecutar debida diligencia. ¿Qué quiere decir esto? Hay que evaluarlos. Entonces, venga, ¿cuál es el riesgo más alto? Porque a ese hay que trabajarle con mayor prontitud que con los otros. Ah, pero Carlos, yo solamente le voy a trabajar a 3. No, hay que trabajar a todos. Lo que pasa es que unos van a tener una prioridad. Entonces nos dice que establezca condición de tiempo, modo y lugar para poderlo establecer. ¿Dónde lo vamos a meter? En la matriz. Si se quiere meter. Y luego nos dice disponer e implementar mecanismos y medidas. Entonces, el mecanismo es el conjunto de acciones y la medida es la herramienta. Un mecanismo es de debida diligencia. Una herramienta es una búsqueda de bases de datos. Una herramienta es el análisis de la información financiera. Una herramienta en este momento es análisis, por ejemplo, de noticias que podamos tener por la persona. Pero todo va amarrado a un mecanismo. Entonces, cuando llegue la visita al sitio, o el sitio, entonces me dicen cuáles son sus mecanismos. Bien, aquí están sus mecanismos y estas son las herramientas con las cuales yo practico los temas de qué? Del manejo de estos riesgos a partir. Nos hemos quedado en el tiempo diciendo que el SARRAM es igual a buscar en bases de datos. No, esa es una herramienta, pero que tenemos que hacer. Siguiente. Segundo, nos dicen hay que evaluar los riesgos. Entonces nos dice establezca la metodología. Tenga en cuenta que probabilidad e impacto. ¿Eso es diferente? No, no es diferente. Metodológicamente lo sabemos. Pero sí nos llama la atención es que nos dice, ojo, establezca el nivel de exposición que tiene usted como empresa a los riesgos. ¿Por qué lo traemos a colación? Carlos, es que a mí no me ha pasado. Entonces, como no me ha pasado, pues yo no lo contengo. No, aquí no está diciendo es, ojo, porque puede pasar. Ah, el lavado de activos puede que no lo contemplemos, pero en financiación del terrorismo estoy completamente seguro que en este momento nosotros tenemos que tener esos riesgos contemplados y sobre todo cómo estamos expuestos ante ese tipo de situaciones. Nos dice además que debemos incluir mediciones. Cuando se habla de medidas, son cuantitativas, es decir, utilizamos números, cualitativas, que es explicarlo, o lo usamos mixto. ¿Sí? Pero hay que demostrar cuál en este caso es la forma en que nosotros vamos a medir esos riesgos. Y ojo, es cada riesgo. No es un paquete de riesgos con una sola medida. En SARLAM no nos sirve eso.
Porque cuando vayamos a hacer monitoreo, nosotros no le hacemos monitoreo a 20 actividades al mismo tiempo. Lo hacemos por separado. Por eso les digo que la matriz que nosotros traemos no nos sirve, hay que adecuarla. Además, nos dice que dentro de esa evaluación, usted debe tener en cuenta cuando incursione a nuevos mercados o incursione a nuevos productos. Entonces, y en este momento yo voy a abrir la sección de asesoría, consultoría e investigación, pero yo no lo tenía contemplado dentro de mi identificación de riesgos, mucho menos en la evaluación. ¿Qué significa? Que tengo que coger nuevamente y hacer gestión de riesgos blanco. Cada vez que salga un producto, va. ¿Por qué? Porque en su manual, usted va a colocar cuáles son sus servicios. Y entonces, cuando usted va y lo cruza contra lo que está haciendo, venga, pero usted aquí tiene esto, pero lo que está haciendo es esto. ¿Qué significa? Que si usted no hace evaluación de riesgo, es que se le queda por fuera. Y por ahí tenemos una brecha donde se puede materializar un riesgo. Entonces, ¿quién es responsable? Señores oficiales de cumplimiento. Esto no es tarea del director de operaciones, ni de la parte administrativa o del gerente, es del oficial de cumplimiento. Si él ve que algo cambió, inmediatamente levanta la mano. Siguiente. Luego, el tercer elemento nos habla de control de riesgo. No se nos olvide que el SARLAB nos está pidiendo minimización del riesgo. Eso es lo que nos pide. Aquí no nos está pidiendo vamos a corretear a los bandidos. Vamos a buscar los financiadores. No, eso no lo pide. A nosotros lo que nos está pidiendo es, ojo, revise cómo está usted, tome acciones para evitar que llegue a suceder. Entonces, en este tipo de tareas, en el control de riesgo, tengan en cuenta estas 6 tareas que hay que hacer. La primera, establezca el perfil del riesgo residual. ¿Qué significa? Que mi matriz debe tener otra columna que normalmente no la tenemos, donde está el riesgo, en este momento, ¿qué? Riesgo residual. El riesgo residual es el resultado de la evaluación del riesgo inherente que arranca cuando yo hago la primera medición, que es probabilidad por impacto. Ahí queda el riesgo inherente, que es sin controles, y luego lo que hago es cruzarlo contra la eficacia de mis controles, y el resultado que me queda es el riesgo residual. Entonces, ese riesgo residual es el que vamos a tratar y es el que debemos estar pendientes en su tarea. Entonces, aquí nos dice, establezca el perfil. ¿Y perfil qué es? Entenderlo, comprenderlo. Y esto va dentro de la parte de capacitación y evaluación, que eso no se le pregunta al oficial de cumplimiento. Tengan la plena seguridad que en una visita no se le va a preguntar al oficial de cumplimiento, se le va a preguntar a los dueños del proceso, que son al final los responsables de los riesgos. El oficial de cumplimiento tiene otras tareas, pero los dueños del proceso son los responsables de estos riesgos en cada uno de sus tareas. Entonces, ese cuento de que no, yo no estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, coloca en riesgo que realmente se pueda cumplir con el sistema. Por eso, esto es importante que los temas de formación y capacitación es para todo el personal mínimo una vez al año. Mínimo una vez al año. Y ojo con la capacitación, que no es una charla de 1 hora. O venga, colocamos un video que grabamos de la charla de hace 10 años y lo montamos y con eso tenemos. Todos los años deben ir ajustados a los cambios que tenga en este momento su sistema y los cambios de contexto que puedan presentar. Segundo, nos dice disminución de la probabilidad de los impactos de riesgo. Nosotros estamos trabajando siempre para disminuirlos, bajarlos. ¿Qué significa? Que tenemos que medir. Entonces, hay una parte que nos dice la circular, que nosotros debemos estar evaluando el riesgo inherente con el riesgo residual, para saber en este momento si ha cambiado. Y cuando nos habla esta disminución, necesitamos volverlo tangible. Hay que crear indicadores que nos muestren que la tarea que nosotros estamos haciendo efectivamente ha sido eficaz. Porque aquí no solamente nos dice hay que cumplir, sino que hay que demostrar que lo que hemos hecho realmente está funcionando.
Además, nos dice en la tercera parte que hay que establecer metodologías para definir medidas razonables del control de riesgo. En este momento tengo un riesgo y el riesgo en este momento es la trata de migrantes. ¿Por qué? Porque tengo servicios en este momento en el global donde tenemos problemas y que de pronto uno de mis servicios esté en este momento apoyando a personas que en este momento están tratando a personas. Control, vigilancia humana. Vigilancia humana, y esa vaina cómo funciona. ¿Cómo usted metodológicamente definió que era una vigilancia humana? O sea, aquí no es simplemente coloque una lista a ver que mientras más le coloque usted, mejor. Usted tiene que mostrar metodológicamente por qué ese control lo colocó allá. Porque la tendencia que nosotros tenemos es que cuando armamos una matriz, le colocamos una cantidad, una lista de controles que muchas veces ni siquiera los controles corresponden a los riesgos o a las tareas o a las estrategias que nosotros estamos utilizando. ¿Quién es responsable? Oficial de cumplimiento. Además, nos dice que hay que tener una matriz de riesgo. Entonces, lo que los invito es, no existe una matriz definida. Los invito a que no se pongan a fusilar matrices de riesgo de los motores buscadores. No les va a servir las del sector real, no les va a servir las del sector transporte. Siempre he creído que lo mejor es abran una hoja de Excel blanquita y comiencen a colocar sus columnas y la van armando. Estoy seguro que Vanessa va a ser muy juiciosa y muy seguramente los sentará a ustedes a estudiar y a diseñar una matriz. La mejor forma de aprender es abran una hoja de Excel y vamos a armar una matriz que parte de Excel. Cuando usted coge algo que ya está hecho, ya usted entró mal. Entró mal porque usted va a terminar es ajustándose a la matriz y no la matriz se va a ajustar a lo que usted necesita. Nos dice además, el anterior. Nos dice además que debemos aplicar metodologías para cada factor de riesgo. ¿Cómo vamos a aplicar metodologías para el lavado de activos? ¿Cómo vamos a aplicar metodologías para la financiación del terrorismo? ¿Y cuál es la metodología que vamos a aplicar para la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva? Carlos, ¿pero puede ser la misma? Sí, puede ser la misma. Pero hay que identificarla. Además, nos dice que nosotros debemos tener una tarea, y la tarea no es del oficial de cumplimiento, es de todas las personas de la organización, que es detectar operaciones inusuales y sospechosas. Y aquí llamo la atención, ¿por qué? Porque una de las debilidades que teníamos con el CICLAB es que nunca se habló de señales de alerta. Y si había señales de alerta, la colocaban en el manual y ya quedaban bonitas, porque nadie las conocía. Cuando nosotros estamos hablando de detección de operaciones inusuales, necesariamente necesitamos poderle explicar a la persona que maneja la operación que entienda cuál es el riesgo. La segunda es que conozca perfectamente la operación. Tercero, que tenga identificados señales de alerta que nos pueden indicar que algo es inusual. Nosotros utilizamos temas tecnológicos, pero para armar un tema tecnológico usted tiene que saber parametrizar también la operación. Uno de los ejemplos que teníamos es, yo tengo un servicio de vigilancia armada fija y me pidieron escoltas. Carlos, ¿es una operación sospechosa? No, pero es inusual, porque el servicio que está contratado es servicio vigilancia hombre armado puesto fijo. Entonces, ¿qué significa? No, fue algo ocasional, pero la persona de operaciones que está programando ese servicio debe levantar la mano, decirle al jefe, oiga, aquí tenemos una operación inusual. Entonces, él debe tener la capacidad, el jefe o el que esté encargado, de analizar que algo sucede. No, es que nos pidieron unos escoltas que deben viajar en este momento hasta el Cauca para acompañar a unas personas y después devolverse a Buenaventura. Uy, espérese. Por jurisdicción, el tema del Cauca es un tema que hay que tener en cuenta porque podemos terminar escoltando a alguien que va a recoger droga. Entonces, venga, si se sale del parámetro, entonces ahí sí levanto la mano al oficial de cumplimiento y le digo, bien, tenemos un servicio que nos está pidiendo, algo está cambiando dentro de la operación normal, le entrego la información para que usted se encargue de qué, y a la ciudad.
Pero todos debemos tener la capacidad de poder identificar esas operaciones inusuales. Y lo que les digo, si no tenemos señales de alerta, no funciona. Porque usted le preguntaba a la gente, ¿qué tiene? ¿Cómo le fue este año? ¿Hubo reportes de operaciones sospechosas? No, no hubo. Bueno, no, Carlos, no hubo, pero venga, usted tuvo 250.000 operaciones, en 250.000 operaciones no hubo ni siquiera una operación inusual. No, venga, y para usted, ¿qué es una operación inusual? No, pues algo que no sea normal, es algo que no sea normal. No, no tengo ni idea. Ya entendemos por qué no había reportes. Y por último dice mayor riesgo, mayor control. Esa es la filosofía. Ustedes escucharon arrancando la presentación que nosotros trabajamos con enfoque basado en riesgos. Ese enfoque basado en riesgos, yo siempre he creído que no solamente debería ser para los temas labs, debería ser para todas las operaciones de la empresa. Porque mientras usted no comprenda realmente qué es lo que está trabajando, pues muy poco va a poder hacer para trabajar. Siguiente. Y el último punto, que es en la parte de los elementos, de las etapas, la tenemos con el monitoreo de los riesgos. Entonces, esto es nuevo. El CICLAF no nos traía monitoreo. El CICLAF nos traía identifica riesgo y controllos. ¿Sí? Ahora nos dice 12 etapas nuevas que se evalúenlo y, aparte de esa evaluación, monitoree. Es decir, que hay que hacer un acompañamiento a ese riesgo. Entonces, nos dice, ejerza vigilancia respecto al perfil de riesgo. Entonces, alguien preguntaba la vez pasada, venga, pero es que yo voy a preguntar con el beneficiario final en mi diligencia y la empresa le manda a decir que no está obligado y que no lo va a entregar. Y entonces, ¿yo qué hago ahí si legalmente no lo puedo obligar a hacerlo? Usted decidió hacer negocios. Si decidió hacer negocio, el perfilamiento de riesgo de ese asociado de negocio no puede ser igual al de otro. Entonces, ¿qué va a suceder? A eso lo voy a colocar en un monitoreo más corto y mucho más estricto. Entonces, esos son ejercicios que uno dice, pero esa vigilancia, Carlos, ¿quién debe ejercer esa vigilancia? ¿Es el oficial de cumplimiento? No, son los dueños del proceso y las personas que están en el proceso. Lo que sí debe hacer el oficial de cumplimiento es validar que lo estén haciendo. Y si no lo están haciendo, levante la mano. Oiga, el área de operaciones no está haciendo monitoreo. Y nos llega a pasar algo y ahí vamos a tener problemas. Por eso el sistema debe ser dinámico. Esto no puede quedar simplemente en un manual, metido en una carpeta y colgado en una gaveta. Además nos dice que hay que estar en condiciones de detectar operaciones inusuales y sospechosas. La mayor parte de las capacitaciones van a estar enfocadas ahí. Por eso va a ser una tarea muy importante el apoyo de la UIA. ¿Por qué? Porque este sector no aprendió a hacer un reporte de operación sospechosa. En todos los 6 años que tuvimos de CICLAF, a duras penas salieron como 25 reportes, ¿no? Y eso la mayoría venían de transportadoras de valores. Pero el resto de los servicios se ven. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que trabajar muy fuertemente con los oficiales de cumplimiento para que entiendan realmente cómo hay que hacerlo. Además, nos dice que hay que hacer seguimiento periódico comparativo, mire, riesgo inherente al riesgo residual de cada factor de riesgo. Y seguimiento continuo y efectivo que facilite detección y corrección de las deficiencias del zapato. Entonces, aquí nos hablaba de las auditorías. Y entonces nos hablan de la auditoría interna, cuando la hay. Pero eso no quiere decir que yo si tengo sistemas de administración de riesgo, pues apliquen o utilicen mis auditores para que apoyen la labor del oficial de cumplimiento, para que detecten si algo no está funcionando. Entonces hay que crear también la forma de poder hacer ese seguimiento. Dicha verificación y revisión debe ser periódica, acorde al perfil de riesgo residual de los servicios obligatorios. Mucho cuidado, aquí no nos está hablando de un tema específico de tiempo, pero recordemos que esto es nuevo. ¿Qué significa? Que nuestro sistema no es maduro. Y lo que nos dicen las buenas prácticas es que mientras el sistema no esté maduro, hay que hacerle seguimiento más cortico en tiempo, en los periodos de tiempo, para detectar si hay que hacer ajustes. Ya cuando tengamos un sistema estabilizado, ahí sí podemos abrir los tiempos, pero las recomendaciones hagan
ajustes más cortos en tiempo para detectar desviaciones que en este momento tengamos que corregir. Nos dice además que hay que asegurar controles integrales a todos los riesgos y funciones oportuna, efectiva y eficiente. Entonces, el control debe funcionar. No se olviden que nosotros aplicamos controles a la probabilidad y aplicamos controles al impacto. Entonces, ahí es donde nos dice, identifique cuáles son los tipos de control. Y nos dice que funcione. Nos habla de integral. Podemos tener controles que pueden funcionar para varios riesgos, pero hay que saber cuáles son controles. Lo que les decía, no puede ser que coloquemos una lista y no sabemos ese control a qué le asigna. Y nos dice que hay que medir que sea oportuno, efectivo y eficiente. Esos son mediciones. Indicadores. Entonces nos toca aprender indicadores. Nos debemos aprender a diseñar un indicador. No es nada del otro mundo, pero eso nos va a garantizar poder tener una medición más exacta de esto que nos está haciendo. Nos dice, asegure riesgos residuales que se encuentren en niveles de aceptación establecidos por los servicios obligados. ¿Qué significa? Nosotros aquí nos está abriendo la oportunidad de tener apetito de riesgo. Y el apetito de riesgo es, yo en mi evaluación voy a ver cuáles riesgos asumo. Recomendación, no lo hagan. Como el lavado de activos puede ser chiquitito, entre comillas, pero el impacto puede ser destructor. Entonces, tal vez para otros riesgos es válido, pero para el nuestro no. El tema de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva no debería en este momento tener apetito de riesgo. Todos los riesgos en este momento, por más pequeños, probables que sean, deben merecer que una atención y un control. Tal vez dentro de unos años, cuando esto haya cambiado, esto haya bajado, tal vez de pronto podemos comenzar a hablar de temas de apetito. Siguiente. Aquí terminamos el tema de las etapas y en los elementos. Siguiente. El primer elemento que nos dice, ya nos habían hablado de políticas desarrolladas. Políticas son lineamientos. Ese lineamiento son dos. Gestión de riesgos, la FP. Carlos, yo ya tengo un procedimiento en mi empresa, o tengo una política. Listo. Coja esa política, revísela. Y está diseñada también para lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. No, Carlos, que habla que es una política de seguridad, pero ahí dentro de la política de seguridad habla del tema de qué, de lavado de activos y financiación del terrorismo. Ojo, una cosa es nombrar y otra cosa son lineamientos claros de cómo se hace la gestión. Entonces, no confundamos la política de seguridad de una empresa con una política de gestión de riesgos. Puede ser distinta. Y la segunda, código de ética y conducta. Entonces, código de ética está diciendo qué puedo, qué no puedo y qué no debo. Y la conducta es cómo le digo yo al funcionario en que esas tres tareas no las haga o realmente en este momento se abstenga de hacerlo. Entonces, yo tengo código de ética, revisen que su código de ética también hable de conducta. ¿Y que hable de conducta en qué? Lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación. ¿Dónde vamos a tomar? Pues la opción del manual, el San Juan 2.0. Entonces, lo que hacemos es ajustar. Siguiente. El elemento número 2 habla de qué? De la estructura organizacional. Entonces, la estructura nos habla obligaciones del máximo órgano social, obligaciones del representante legal, obligaciones del oficial de cumplimiento y obligaciones de auditoría interna. Entonces, ya ustedes designarán, yo les recuerdo que lo que trae la circular son criterios mínimos. Eso no significa que la empresa, si ve que hay que colocarle algo más, lo puedan adicionar. En mi experiencia, aquí falta uno y es el personal. Es decir, hay que meterle también responsabilidades al resto de las personas de la empresa con preferencia. Yo sé que lo estamos trabajando en el código de ética, pero ese código de ética nos habla de conducta. Aquí tenemos que hablar también de cuál es la responsabilidad, porque muchas veces creemos que son solamente ellos y la realidad es que somos todos. Siguiente. En el elemento número 3 nos habla del procedimiento. Entonces, ya nos habla de unos procedimientos mínimos. Entonces nos dice que tenemos que tener un procedimiento de conocimiento del tiempo.
Entonces, ese procedimiento de conocimiento del cliente debe ser para personas jurídicas, para personas naturales, que sean nacionales o que sean extranjeras. Y nosotros sí que tenemos ese requerimiento de muchas de estas personas. Entonces debemos saber es cómo los conocemos. Entonces nos han colocado unos requisitos en unos formatos. Mucho cuidado con los formatos. Pero Carlos, es que la ley 1581, reglamentada por el decreto 1377, habla de los datos de SARLAB, perdón, los datos de la no son obligatorios en los temas de qué, en los temas de tener autorización del titular. ¿Sí? Claro, pero es que el problema es que cuando se comienza a armar un formato y comienza a preguntar más allá de lo que son los datos que tienen que ver con eso, y el problema que nosotros tenemos en nuestra empresa es que nosotros utilizamos un formato para todo. Y entonces este formato se volvió ¿qué? Un formato universal y robusto. Y entonces eso también debe ser revisado. Entonces lo que nos dice es, ojo, miren lo mínimo que nos está pidiendo el SARLAB, tanto para personas jurídicas como para personas naturales. Y debemos tener un procedimiento de debida diligencia. No olviden que un procedimiento no es un protocolo. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un protocolo y un procedimiento? ¿Alguien sabe? Uy, no me dejen así. Un protocolo nos indica qué tenemos que hacer. El procedimiento es el paso a paso de cómo lo vamos a hacer. Pues muchas veces cuando llegamos a las organizaciones, vemos son protocolos. Y como no se explica cómo se debe hacer, el funcionario que encuentra ese protocolo, esa directriz, termina haciéndolo como a él le parece. Y aquí lo que nos está diciendo es, señores, usted debe hacer es un paso a paso donde independiente que sea la persona, debe hacerlo. Por eso tengan mucho cuidado con el tema de los procedimientos. Entonces nos dice, procedimiento de debida diligencia, y hay otro tema nuevo que es procedimiento de debida diligencia intensificada. ¿Qué es lo que nos dice? Tenga en cuenta si tenemos movimientos de criptoactivos. Carlos, en ese momento no tenemos, pero no crean que eso no va a pasar dentro de un poquito. Vamos a comenzar a hacer operaciones con criptoactivos. Tengan en cuenta si son PEP. Entonces aquí entra otro tema. Y no se nos olvide que los PEP son funcionarios públicos que tal vez por su cargo, por su autoridad, han tenido que decisiones o han manejado ¿qué? Recursos. Carlos, pero eso es un pecado. No, no es un pecado. Es una señal de alerta que nos dice, tenga en cuenta, porque hay que establecer el origen de los fondos con los cuales nos puede estar pagando ¿qué? Un servicio. Y además de eso, en la debida intensificada nos dice es que debemos tener acciones que van más allá de la ordinaria para poder establecer los datos. Aquí hay una diferencia. Aquí ya no decide el comercial, ya no deciden de operaciones, sino aquí debe llegar ¿a dónde? A lo que los lineamientos del alto gobierno, es decir, de los dueños de la Junta, deciden cómo se debe aprobar una operación. Entonces, los dueños son los que nos deben decir cómo vamos a proceder con un tema. Siguiente. El cuarto elemento tiene que ver con qué? Tiene que ver con la documentación de las actividades de SARLAB. Tengan en cuenta 6 temas. Documentos y actividades adoptadas para la implementación y la ejecución. Venga, ¿cómo implementaron ustedes el SARLAB? No, ¿verdad? Está el manual. Sí, pero ¿cómo lo implementaron? Uno de los problemas que tenemos es que nosotros contratamos a alguien que va y nos hace el manual y nos lo entrega en 15 días. Y cuando usted pregunta cómo implementó, perdidos, no sabemos los años. Mucho cuidado, señores, porque estoy casi que seguro que ya en este momento en el mercado comenzaron a llamar a las empresas para ofrecerles que les arman el SARLAB 2.0. Y uno lo primero que dice es, quiero saber quién es el consultor que lo está haciendo. Y si ese consultor no tiene ni idea de vigilancia y seguridad privada, ya ustedes podrán imaginar cómo les va a quedar.
O sea, créanme, esto no es mentira. O sea, esto no es una empresa que vende productos, que vende servicios diferentes. Si la persona que hace un Sarlab no tiene conocimiento de los servicios, eso es otra historia. Y aquí ha habido una mala práctica de creer que armar un Sarlab es solamente coger una circular y cumplir temas normativos. Miren que estamos hablando de la parte técnica. La parte técnica es lo que vuelve a este tipo de sistemas en algo real para poderlo desarrollar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para el manejo. Segundo, garantizar integridad, oportunidad, confiabilidad, seguridad, disponibilidad y no repudio de información. Entonces, aquí nos mete un punto nuevo que es no repudio. Entonces, hoy en día estamos trabajando muchos documentos electrónicos, especialmente. Debemos garantizar la forma en que cuando yo presente un documento, la gente me diga, no, eso yo no lo mandé, eso no lo entregué yo. El no repudio va a descender en que en este momento alguien rechace lo que yo tengo documentado. Entonces, esos correos de OK, o de visto bueno, o el de visto levantado, eso no funciona, porque el no repudio le puede pegar perfectamente eso. Y ni hablar de resto, ya sabemos que nosotros debemos garantizar la oportunidad, integridad, confiabilidad y seguridad. Además nos dice que la información suministrada por la contraparte debe quedar. Y cuidado, muchas veces los funcionarios de las empresas reciben la información, la guardan en su carpeta y cuando se van de la empresa, se perdió. ¿Eso qué significa? Que hay que tener un sistema documental que garantice que la información le quede a la empresa y no a los funcionarios. Porque mañana no puede haber excusa que llegue la superintendencia a pedir información y diga, ah, no, es que Vanessa es el oficial de cumplimiento, pero Vanessa ya no está ahí, entonces Vanessa se llevó la información. Eso no puede pasar, porque si no estamos incumpliendo la anterior. Nos dice además que debe quedar el nombre de la persona que verificó con la fecha y hora a fin de que se pueda acreditar la debida y oportuna diligencia. Entonces, cuando yo coloco a alguien en la empresa a utilizar instrumentos, vamos a validar bases de datos, vamos a hacer análisis, debe quedar nombre de la persona, fecha y hora. Ahí no habla de códigos, que tenemos empresas que colocan el 0001, y entonces, ¿quién es el 001? No, es que nosotros estamos protegiendo de la identidad a la persona. No, habla de nombre. Necesitamos, y no es cédula, no es Pepito, sino es el nombre completo. Ahora, eso es lo mínimo, debe quedar para poder tener la trazabilidad de quién fue el que lo hizo. Además, nos dice que hay que respetar disposiciones legales en materia de protección de datos personales contenidas en la Ley 266 y la 1581. Todos nosotros somos felices metiéndola a la página de la policía. ¿Para qué? Para buscar actualidad. Y entonces el argumento es, no, pero Carlos, nosotros vamos a hacer un tema de datos. A Carlos, entramos a la rama judicial y entonces encontramos en este momento un pantallazo, entonces sacamos la información y la pegamos en el informe de vida y ese. Mucho cuidado. Eso va en contra de la ley. Hay páginas públicas que tienen en este momento derechos de autor y restricciones, incluyendo las páginas oficiales. Y ustedes se dieron cuenta que hace poquito la CIC cerró definitivamente un motor buscador que era Sagelica, precisamente por sacar la información y cobrar plática por eso. Y eso no se podía hacer. Hay páginas de consulta, solamente de consulta, no para sacar información. Entonces, mucho cuidado, esto le significa, Vanessa, que hay que dar un cursito del tema del tratamiento de datos para que se comprenda qué se puede, qué no se debe, que no debe hacer. Además, los soportes deberán conservarse de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 de la ley 962 del 2005. ¿Qué significa? 10 años. 10 años debe estar almacenada la información del Sarlab 2.0 en las empresas. Siguiente. El elemento 5, divulgación y capacitación, habla que hay que divulgar el Sarlab 2.0. ¿En dónde? En la empresa y en las partes interesadas en la forma y frecuencia para asegurar un adecuado cumplimiento. Entonces, ¿quién lo hace? Oficial de cumplimiento es el que debe diseñar. ¿Cuáles son las que vamos a llamar? De acuerdo a los factores de riesgo, ¿cuáles son las partes interesadas que voy a convocar?
y debo montar un programa a un año. ¿Sí? Entonces, todos los años tiene que haber una actualización de la divulgación del Sarlab 2.0. Deberán brindarle capacitaciones a empleados, asociados y a todas las partes interesadas que se consideren y se hará de forma y frecuencia que los servicios obligados determinen con el propósito de asegurar que un adecuado cumplimiento. No puede pasar de manera se materialice un riesgo y usted llegue y le pregunte al funcionario por qué va a pasar. Venga, ¿usted sabía que no podía hacer esto? No, yo no sabía. Porque entonces ahí cojo, ¿dónde está el oficial de cumplimiento? Venga para acá. ¿Dónde está la capacidad? Mire, aquí tengo la planilla donde quedó. Ah, eso no está diciendo el Sarlab 2.0. Aquí lo que nos está diciendo es que él debe ser consciente de lo que está haciendo. Entonces, ojo con los programas, que los programas no es simplemente hacer charlas de una hora y que más planitos. Hay que mostrar la eficacia de lo que realmente está haciendo. El resultado de la divulgación y capacitación en todas partes interesadas deberá estar en capacidad de identificar que es una operación inusual o que es una operación sospechosa y el contenido de la forma como deberá reportarse, etc. Entonces, tenga la plena seguridad que cuando vayamos a hacer una auditoría, lo primero que le vamos a preguntar a la persona es: ¿usted sabe que es una operación sospechosa? ¿Usted sabe que es una operación inusual? Y usted puede haber montado un plan de capacitación de todo un año. Si no lo sabe la persona, perdió. Perdimos ese indicador porque mire lo que nos está diciendo el Sarlab. En la medida que nosotros podamos identificar, vamos a actuar. Y por último, el siguiente, el sexto elemento, nos habla de los reportes de la unidad financiera de la UIAP. Eso se lo voy a dejar a mi doctor Víctor para que lo explique. Entonces, no olviden que tenemos unos reportes a la unidad que son directos. Entonces, son los ROS y comienzan los AROS. Ahora sí, Carlos, yo tengo una empresa donde tengo un departamento de seguridad y en este momento el oficial de seguridad está inscrito en el CIRE por este tema. Entonces, Carlos, en este momento, ¿necesito volver a inscribir? La respuesta es sí, porque él está inscrito y está habilitado por el SAGRILAB, pero usted debe inscribirse para que le habiliten en este momento que los temas de vigilancia y seguridad privada. Puede ser la misma persona, pero deben tener esto. Entonces, vamos a comenzar a manejar AROS y ROS. El ROS cuando se presente y el AROS dentro de los 10 primeros días de cada mes. El siguiente, y es ya los temas de reportes objetivos, que son reportes de operaciones de transporte en efectivo para las empresas transportadoras de valores, joyas y otros temas, y los reportes de transacciones en efectivos para el resto de los servicios. No se les olvide que si no tenemos operaciones, que ya no son solamente operaciones en efectivo individuales, sino también cuando se reúnen varias, o movimientos internos. También hoy en día, si internamente se mueven dineros, especialmente los temas que tienen que ver con el alto gobierno, hay que reportarlo a la UIAP entre los 10 primeros días, o en su efecto, las ausencias de reportes de personal. Eso a qué nos lleva, que el oficial de cumplimiento debe ser muy juicioso con los reportes, porque eso hoy en día ahora sí va a haber un control mucho más efectivo de entrega de los cumplimientos, y ahí nos vamos a dar cuenta que empresa realmente no lo hace. Señores, este es un camino. Sí, pero nosotros ya traemos experiencia. O sea, ya no estamos hablando de cosas en cero. O sea, realmente es acomodarnos, ajustarnos, pero aquí realmente es la aptitud que nosotros tengamos y sobre todo necesitamos el apoyo de la alta dirección para que esto realmente se pueda mantener. Señores, muchas gracias.